todos, amigos y hermanos. Saludos desde el canal El Último Llamado Divino. Hoy vamos a hacer el repaso de la lección de la escuela sabática. Seguimos hablando acerca del libro de Juan y estamos prácticamente terminando con esta lección el trimestre. El Evangelio de Juan ha sido bastante majestuoso, le vamos a llamar así, porque Juan ha elevado al máximo la posición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo así? Mostrando que la palabra de Jesucristo es la pura verdad y que esa palabra es el mismo Dios. Las Santas Escrituras nos han sido dejadas para poder nosotros hablar con Dios. A través de ellas podemos comunicarnos, a través de ellas conocemos su voluntad. Por medio de ellas Jesús mismo nos está hablando desde el cielo. Así que entonces, el mensaje que está implícito dentro de las Santas Escrituras es totalmente divino y por lo tanto, como tal, es la misma voz de Dios hablándonos. Aunque fue escrito en lenguaje humano, y de ahí es que se lo compara con Jesucristo como el verbo, ¿no? Divino y humano. Así también las Santas Escrituras se puede decir claramente que son divino-humanas. Porque todo lo que está dictado allí por el Espíritu Santo es lo divino, y todo lo que es el papel y el encuadernado y la expresión de las palabras es humano. Así que entonces, por ese lado podemos estar seguros de que la máxima exaltación de Jesucristo es la exaltación de su palabra. Para poder comprender estas cosas nos vamos a poner de rodillas, vamos a hacer una oración para pedir la presencia del Espíritu Santo. Vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud y porque nos das la oportunidad de poder escudriñar tu santo libro. Te rogamos que nos ayudes a comprenderlo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. El título de la lección de esta semana es Epílogo, conocer a Jesús y su palabra. El cierre del libro, el epílogo, ¿no? El versículo de memoria lo encontramos en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 39. Ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna. Ellas testifican de mí. Escudriñad las Escrituras porque en ellas tenéis la vida eterna. ¿Qué quiso decir con eso Jesucristo? ¿A qué se estaba refiriendo? ¿Por qué decía que en las Escrituras está la vida eterna? ¿A qué se está refiriendo Jesús cuando declara esto? Bueno, él mismo sigue repitiendo palabras como estas a cada momento. En San Juan capítulo 6, versículo 63, fíjense lo que dice. San Juan capítulo 6, versículo 63. Estas son las palabras del mismo Señor Jesús en relación con lo que acabamos de leer en el versículo de memoria. Este punto es clave porque es aquí donde nos vamos a centrar en toda la semana, en cuán importantes son las palabras de Jesucristo, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. De nuevo Jesucristo hace alusión a lo mismo que está diciendo en San Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. ¿Por qué les decía os parece Jesucristo a los dirigentes judíos y al pueblo judío? Porque en todos los tiempos se había enseñado que en ellas está la vida eterna. Entonces Cristo les decía, escudriñen las Escrituras, ya que a ustedes les parece que en ella está la vida eterna. Entonces ellos sabían muy bien que allí estaban las palabras de vida eterna. Y por eso luego Jesús continuó diciendo, ellas dan testimonio de mí, es decir, dan testimonio de la vida eterna, que soy yo mismo, decía Jesús. Así que si alguien da a entender que las Santas Escrituras no son las que llevan la vida eterna, sino Jesús, entonces habría una mala interpretación de la lectura del texto. ¿Por qué?
porque en realidad las Escrituras testifican de Jesús, que es la vida eterna. Así que entonces es obvio que las Santas Escrituras hablen de la vida eterna y por lo tanto son palabras de vida eterna. Así que cualquiera que diga que la palabra no es la vida eterna y quiera luego personalizar diciendo Jesús es la vida, no la palabra, está hablando inconsecuencias, porque esa palabra es la que testifica de Jesús, de la vida eterna. El apóstol Pablo también hace eco de estas palabras diciendo en el libro de 2 de Timoteo capítulo 3, verso 15 al 17, las siguientes palabras. Fíjate lo que dice allí. 2 de Timoteo capítulo 3, verso 15, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. De manera que aquí el apóstol vuelve a repetir las mismas palabras que Jesús está diciendo. Escudriñad las Escrituras porque en ellas tienes la vida eterna. Es decir, lee las Sagradas Escrituras y te van a hacer sabio para la salvación. Ahora, no son las únicas veces en las que se hace mención de esto. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 2, fíjate lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 15, verso 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Así que entonces, todo aquel que recibe la palabra es salvado por la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es vida, son palabras de vida eterna. Es increíble cómo esta palabra puede llegar a dar salvación, vida eterna. Y no es la única vez que se hace mención de esto. En el libro de Santiago, capítulo 1, verso 21 y 22, también leemos lo siguiente. Santiago, capítulo 1, versículo 21 y 22. Fíjate lo que dice allí el apóstol Santiago. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Así que entonces el apóstol Santiago es clarísimo. Dice que esta palabra tiene el poder de salvar nuestras almas. En Romanos capítulo 1, versículo 16, el apóstol Pablo vuelve a enfatizar con las siguientes palabras qué cosa es el Evangelio, la palabra de Dios, hasta qué punto es capaz de dar salvación. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Hablando acerca del Evangelio en Efesios capítulo 1, versículo 13, fíjate lo que dice allí el apóstol Pablo, que cómo relaciona el Evangelio con la palabra. Mira, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. La palabra de verdad, Cristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, refiriéndose a las Santas Escrituras. Y ahora el apóstol Pablo dice que esa palabra de verdad es el Evangelio. Por lo tanto, entonces queda en claro que las palabras de Jesucristo, declaradas a los judíos de su época, llamaban la atención a la importancia de la palabra, que lleva vida eterna. Todo aquel que conoce esa palabra obtiene la vida eterna. Muchos tratan de convertir a la palabra en una persona cuando se refiere a Jesucristo. Dicen, la palabra no es un escrito, no son leyes, no son mandamientos, no son figuras ni símbolos, sino que la palabra es una persona. Esto es un grave error. No tiene nada que ver con las enseñanzas de las Escrituras. La teología de la liberación muchas veces la utiliza, o el protestantismo de izquierda de la Iglesia profunda. Así que debemos de tener mucho cuidado en cambiar el significado de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida, Él dice que está corporizando a esa verdad, a esa palabra. Eso es todo lo que está diciendo. Pero en ningún momento ha declarado que ahora solamente debemos mirarlo a Él sin mirar la palabra. Eso es un imposible, porque hoy no lo podemos mirar. Y cualquiera que diga que ve a Jesucristo ahora, que se le presenta a Cristo, está mintiendo y haciendo a Jesús mentiroso. Porque Jesucristo ha sido claro cuando declaró y dijo que nadie le vería hasta su segunda venida. Él dijo, cuidado cuando os digan está aquí o está allí. No les creáis.
Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Así que entonces debemos de tener cuidado. Jesús nos ha dejado su palabra y a través de esa palabra nosotros podemos ahora aprender de Él, seguir sus pisadas y conocerle a Él. Porque a través de esa palabra es como nosotros tenemos un testimonio directo de quién es Jesús. Muy bien, más vueltas al asunto, ¿para qué? El Evangelio de Juan, como el de Marcos, termina con un encuentro en Galilea. Esta última lección acerca del Evangelio de Juan se refiere a ese encuentro, nos dice la lección en la introducción, pero lo integra con el tema de cómo conocemos a Jesús y la palabra de Dios. Un concepto que recorre el cuarto evangelio. Aunque llevaban más de 3 años con Jesús y Él les había anunciado una y otra vez lo que sucedería, los discípulos seguían sin estar preparados para la crucifixión y la resurrección. Por desgracia, no habían prestado atención a sus palabras. Corremos hoy el mismo peligro por no querer oír las profecías o no darles importancia o simplemente no creer que se cumplirán o seguir la estratagema de Satanás y sus seguidores diciendo, si nos chasqueamos otra vez. Debemos de tener algo en cuenta. Fíjate en esto. Cuando Jesús quería hablarles a sus discípulos acerca de las profecías de su crucifixión, los discípulos no querían oír. Rápido esquivaban a Jesús. ¿Por qué? Porque se les había enseñado a través de los dirigentes religiosos que Jesucristo, el Mesías que vendría, el Cristo, en realidad sería un personaje que no iría a ninguna cruz, que no sería crucificado, no sería maltratado por sus enemigos, sino que contrario a eso el Mesías sería un gran conquistador. Aplicaban las profecías de la segunda venida de Cristo a esa ocasión de hace 2000 años. Hoy el mundo moderno hace todo al revés. Aplica las profecías de la primera venida de Cristo para su segunda venida. Y ahora, para esta segunda venida de Cristo, en lugar de anunciar que Cristo viene como un conquistador, que Cristo viene para destruir a sus enemigos que se llaman el anticristo, la imagen de la bestia y el dragón que es Satanás, y así poder dar todo su amor a su pueblo, no quieren hablar acerca de ese gran amor de Jesús para este tiempo, sino que cambian el sentido y hablan del amor de Jesucristo manifestado hace 2000 años, en la humildad en que vivió como humano y estuvo entre nosotros para implantar el reino de su gracia. Y ahora confunden esa primera venida con la segunda y dejan de proclamar las profecías y se ponen a predicar como que tuviésemos hace 2000 años atrás. Eso es un grave error y es peligrosísimo, porque eso no es seguir a Cristo. Los que siguen a Cristo son los que ahora mismo averiguan a través de las Escrituras qué es lo que está haciendo Cristo en este momento por su pueblo. Y cuando nosotros vamos a las profecías, a las Escrituras, encontramos que Jesús está ahora mismo en la última etapa de la expiación, en la hora del juicio, para poder preparar a un pueblo para la segunda venida de Jesús. Esa es la labor que ahora tienen que anunciar los hijos de Dios. Como los primeros discípulos salieron anunciando una verdad que era contraria a la que enseñaban los dirigentes judíos, así también el pueblo de Dios tiene que enseñar una verdad ahora que es contraria a la que el mundo llamado cristiano está proclamando. Así de fuerte es el asunto. Pero por las señales que están aconteciendo en el mundo, hoy todos los que son fieles a Dios, que están estudiando sus Biblias, se dan cuenta de que estamos viviendo en los últimos momentos de la historia. Y por lo tanto están desechando ya las ideas ecuménicas del protestantismo de izquierda, de la Iglesia profunda, que enseña temas que no están relacionados con la profecía, sino solamente con el humanismo, relaciones humanas, familiares, en lugar de hablar acerca del evangelio de la salvación, de la hora del juicio y de la segunda venida de Cristo. Ahora es el momento de hablar fuertemente acerca de la salvación,
Por lo tanto, esos temas que son humanistas deben quedar al fondo y debe de presentarse las lecciones prácticas de Jesucristo, que son las profecías de Daniel y el Apocalipsis, que van a llevar a un pueblo a la preparación segura para la segunda venida de Cristo. Eso es maravilloso entender. Muy bien, así que entonces corremos el mismo peligro de hace 2000 años atrás, de cómo estos grandes dirigentes, por la falta del estudio profético, llegaron a proclamar un falso mensaje, un falso evangelio, pero que parecía ser muy amorable, un mensaje que parecía ser de elevación al Cristo, al Mesías, pero solo era apariencia. Ahí estaba lo peligroso, porque cuando tú escuchabas a estos dirigentes, parecía que estaban exaltando al Mesías, al Cristo que vendría, pero no estaban exaltándolo en nada, porque estaban anunciando al revés lo que el Mesías mismo había declarado acerca de él. Y con él estaban haciendo exactamente lo que las profecías de Isaías habían declarado, que lo perseguirían, lo negarían, lo rechazarían, lo quebrantarían, lo matarían y luego de ello intentarían desaparecerlo de la historia. Todo eso estaba profetizado y lo estaban haciendo. Hoy podemos correr un tremendo error si no despertamos. Nos dice la mensajera del Señor: Jesús había intentado varias veces descorrer el velo del futuro ante sus discípulos, pero ellos no se habían interesado en pensar en las cosas que él decía. Por causa de esto, su muerte los había sorprendido, y ellos, al recapitular el pasado y ver el resultado de su incredulidad, se llenaron de tristeza. Cuando Cristo fue crucificado, no creyeron que resucitaría. Él les había dicho claramente que se levantaría al tercer día, pero ellos, perplejos, deseaban saber qué quería decir. Esta falta de comprensión los dejó enteramente desesperados en ocasión de su muerte. Quedaron amargamente chasqueados. Su fe no traspasaba las sombras que Satanás había arrojado a través del horizonte de ellos. Todo les parecía vago y misterioso. Si hubieran creído las palabras del Salvador, cuánta tristeza hubieran podido evitar. Por 40 días Cristo permaneció en la tierra preparando a los discípulos para la obra que tenían por delante y explicándoles lo que hasta entonces habían sido incapaces de comprender. Les habló de las profecías concernientes a su advenimiento, su rechazamiento por los judíos y su muerte, mostrando que todas las especificaciones de estas profecías se habían cumplido. Les dijo que debían considerar este cumplimiento de la profecía como una garantía del poder que los asistiría en sus labores futuras. Entonces les abrió el sentido. Leemos para que entendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén, y añadió: vosotros sois testigos de estas cosas. Hechos de los Apóstoles. Ahí lo tenemos, creo que está ahí un poquito mal esa parte. Para los que deseen, busquen Hechos de los Apóstoles, página 21 y 22. Ahora sí está bien, ya está bien. Hechos de los Apóstoles, página 21 y 22. Muy bien. Ahí la mensajera del Señor, acabamos de leer, llama la atención de cómo los apóstoles fallaron por no querer escuchar a Jesús las profecías. Cada vez que Jesús les iba a hablar sobre esto, ellos cambiaban de tema, se hacían los sordos, no querían oír y se quedaban entre ellos discutiendo y diciendo: ¿cómo va a ser esto del Mesías? No dice que va a reinar. ¿Cómo es entonces? Él dice que va a padecer, que lo van a crucificar. ¿En qué paramos? Entonces no encajaban con lo que les habían enseñado los líderes. De igual manera, hoy estamos corriendo ese peligro porque muchos corren de la profecía en nuestra propia iglesia. Pastores no quieren oír de la profecía. Dirigentes no quieren oír de la profecía. Hermanos laicos no quieren oír de la profecía. Para remate, los engañadores que se han metido en la iglesia, como dirigentes también que han tomado puestos en la iglesia, que se han infiltrado, estos mismos reúnen, porque tienen bastante influencia muchos de ellos, y son los más habladores en materia de rechazo a la profecía. Y entonces todos estos le dicen a estos dirigentes, a estos que quieren ser algunos fieles al Señor, les dicen: ¿cómo vas a predicar un mensaje de miedo? Estamos en una sociedad en la cual tenemos que hablar acerca de lo que es
relacionado al crecimiento económico, social, la familia, cómo se debe enfrentar cada individuo a esta sociedad. De eso tenemos que hablar, esos son temas prácticos, todavía le llaman, ¿no? A la mentira y al error, que de prácticos no tienen nada sino puro sentimentalismo, hacen creer que son temas prácticos. Y todavía dicen, la profecía no es práctica, la profecía simplemente son eventos religiosos y nada más. Necesitamos ser más cristocéntricos todavía. ¿Cómo utilizan estas frases, no? Frases ya del engaño, ¿no? De las trampas. Entonces la gente, como no conoce, no estudia, dice, verdad, ser cristocéntrico es hablar de su cruz, de su muerte, del perdón del pecado, de cómo Jesús se relaciona con la familia, de cómo Jesús quiere que nosotros nos relacionemos unos con otros, de la unidad, de esas cositas del enamoramiento, el noviazgo, el matrimonio. Esos son temas prácticos que se aplican a la vida diaria, pero no eso de las profecías, dicen estos, ¿no? Lamentablemente se nota cuán lejos están de Jesucristo y no pueden centrarse en Él. No captan su gran amor para revelarnos el futuro y cuidarnos de los engaños precisamente de ese tipo de Satanás. Es increíble. Lamentablemente está volviendo a suceder lo que hace 2000 años. Y ahora se rechazan las profecías de la segunda venida de Cristo como se rechazaran las profecías que llevarían a la cruz a Cristo. Esto es increíble. A ellos les daba terror escuchar sobre eso. Les parecía que no era un evangelio práctico. Para ellos evangelio práctico era alimentar a 10,000 más. Hacer otro milagro, hacer más milagros cada día, hacer cosas más grandes para que el reino prospere. Eso era práctico para ellos, cuando todo era necedad. Es pura apariencia. No te dejes engañar, hermano. Aprender el Evangelio de Cristo es aprender todo lo que dice de Jesucristo el libro, cómo comenzó la guerra en el cielo, cuál fue la rebelión, cómo ingresó el pecado, cómo ha traído desgracia y cómo la cruz de Cristo se pone en el centro para lograr sacarnos de esa desgracia y nos muestra que ahora está intercediendo por nosotros en plena expiación del juicio y listo para venir por segunda vez para terminar de una vez con esta escena de horror del gran conflicto que se ha venido desarrollando. Eso es predicar el Evangelio, de eso nos habla. Pero muchos han cambiado el sentido del Evangelio y le han llamado Evangelio a hablar acerca de temas de hogar, de familia, de unidad, etcétera, y tanta cosa más. Todo eso lo puedes aprender en seminarios. Si es verdad que la Biblia habla sobre esos temas, son temas de fondo. No son lo principal, no son la base del cristianismo. La base del cristianismo es la demostración de las pruebas y evidencias que demuestran quién es Jesucristo y para qué vino al mundo y cuál es el plan de la salvación que traía. Todo lo demás solo son los adornos. Es increíble cómo muchos se fijan en el vestido pero no se fijan en la persona. Es tremendo lo que ocurre, ¿no? Es lo que está pasando. Se fijan en los adornos que Jesucristo ha dejado para poder mantener la unidad familiar y de la iglesia siempre y cuando estén con Él. Pero para estar con Él tú tienes que saber quién es Él. Y para saber quién es Él tienes que estudiar acerca de cómo viene desde la creación, desde antes de todas las cosas. Cristo preexistente hasta Cristo que vendrá por segunda vez. Hablar del Evangelio, te voy recordando, es hablar de Jesucristo. Todo lo demás son enseñanzas que Cristo dio para aquellos que ya lo han aceptado como Cristo. Así que entiéndase bien lo que es el Evangelio. No hay que mirar las cosas al revés. No hay que medir la regla con la tela, sino más bien la tela con la regla. Muchos no aceptan la profecía. Primera de Tesalonicenses 5, 19 al 21, como la luz que debe guiar nuestros pensamientos y acciones. Desgraciadamente, demasiados cristianos se encuentran en esta situación, tal vez sin darse cuenta. Interesante. Domingo 22 de diciembre, encuentro en Galilea. Lee Juan 2, 21, 1 al 19, nos dice la lección. ¿Qué verdades cruciales se revelan aquí especialmente acerca de la gracia de Dios y la humildad humana? San Juan 20 termina con el propósito del libro. Sería pues el lugar lógico para concluir, dice la lección, pero hay un capítulo más, el capítulo 21, comienza con el regreso de algunos de los discípulos a Galilea y con la sugerencia de Pedro de pasar una noche en el lago.
Parece que han vuelto los viejos tiempos y los discípulos retoman su antiguo oficio. Fíjate, algo que destaca aquí el capítulo 21 es el hecho de que después de que Cristo es crucificado, parecería ser que los discípulos, a pesar de que ya conocen todo y saben lo que viene, quisieran recordar sus viejos tiempos, ¿no? De cómo eran pescadores. Pero fue una propuesta de Pedro. Y parecería que iban a dejar de comunicar el Evangelio. Sobre esa base, sobre ese escenario, donde está la noche, que representa también a las tinieblas, a la ignorancia, y entonces suben al barco para poder lanzarse al mar, para poder ver cuánto pescan estos grandes pescadores, porque ellos eran pescadores muy buenos en el mar. Así que entonces se fueron a pescar toda la noche y no pescaron nada. Se repetía el comienzo del llamado cuando Jesús llamó a Pedro y a los demás para el ministerio, ¿no? Parecían repetirse las escenas de ese día. Y entonces ahí ocurren algunos eventos que tendrían que ver con la preparación de estos discípulos para sus nuevas labores. Ahora Jesús ya había cumplido con el rescate, que eso era lo principal, ¿no es cierto? Aparte de que Jesús vino para poder ser un sacrificio en la cruz, su misión era la de ser un maestro. Él vino a capacitar a su pueblo, a todos los que quisieran aceptarlo, para que puedan salir a proclamar el gran pregón mundial de la primera parte del Evangelio para el cristianismo. Así que entonces, como ya cumplió la parte del sacrificio, ya hizo eso, ahora tenía que ocuparse de amaestrar, ser maestro para poder guiar a esos discípulos a su nueva tarea. ¿Correcto? Vamos a ver. ¿Cómo es que se desarrolla esto? Los discípulos habían perdido mucho por no haber querido escuchar las profecías. Cada vez que Jesús quería hablarles, tenían miedo y tomaban eso como pretexto para no oír. No entendían que el mensaje de Dios era ese. Los profetas antiguos constantemente eran enviados por Dios para advertir, Jeremías 28:9, sobre peligros que se avecinaban. Los que estaban atentos a las advertencias se salvaban. Los dirigentes habían malogrado al pueblo con mensajes de paz y grandeza y bendición al estilo mundano. Por eso los discípulos dañados no podían aceptar lo que Jesús decía. Necesitaban despertar o de lo contrario perderían sus almas. Jesús procuraba por todo medio posible empujarlos a estudiar la profecía. Gracias a que incidió mucho en esto, cuando estaban en angustia y vieron los acontecimientos de la cruz, esto les ayudó a creer. Pero pudieron ahorrarse muchas penas si hubieran atendido a las profecías. Los que rechazaron de plano las profecías perdieron sus almas y perecieron muchos en la destrucción de Jerusalén. Ahora, junto al mar Jesús venía para confirmarlos, para continuar con su labor. Primero restauró a Pedro, ya que le prometió cuando le dijo que Satanás los zarandearía, que volvería a él de nuevo a ser reconocidos. San Lucas capítulo 22, versículo 32. Acuérdate, ¿no? Cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y una vez vuelto tú, es decir, una vez que te reconviertas, también ahora confirma a tus hermanos. Y en efecto, Pedro fue zarandeado cuando negó 3 veces a Jesucristo, pero se le dio la esperanza de que podía retornar a Cristo, porque se dijo, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Así como a Judas se le dio esperanza cuando se le dijo acerca de que el Hijo del Hombre va como está escrito de él, mas ay de aquel por el cual es entregado el Hijo del Hombre, así también a Pedro se le dio esperanza y se le dijo que una vez revuelto, reconvertido, pudiera confirmar a sus hermanos en la misma conversión, lo que significaba que Pedro tendría una labor ¿de qué? De enseñar a los demás discípulos que no sería quitado de su lugar. Esto no lo convertía en papa, tampoco lo convertía en que era el superior sobre los demás, porque hay algunos que han querido hacer pensar eso de Pedro, ¿no? Del pobre Pedro, haciendo creer de que por eso ya tenía la preeminencia, el puesto más alto y que se sentaría como papa. No, eso no es verdad. Además, la historia no confirma que Pedro haya sido papa, ¿no? Contrario a eso, vemos a un Pedro que cuando llega a Roma, más bien allí lo crucifican de cabeza. Así que cuando fue pontífice, nunca pudo serlo. Tampoco no se utilizaba la palabra del Pontifex Maximus en tiempos de Pedro. No tiene nada que ver. Es todo simplemente un invento tradicional. En fin,
Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahora se entendió de un milagro semejante al del comienzo de su ministerio cuando llamó a sus discípulos. Volvió a llamarlos para no dejar su misión. Fueron a pescar recordando sus labores anteriores a los que no volverían más. Ahora recordarían que fueron llamados a otra obra, salvar almas. Jesús ahora, con su presencia en esta ocasión, estaba viniendo a ellos para poder reconfirmarlos a toditos en su misión. El hecho de que Jesucristo haya cumplido su parte, que haya sido un sacrificio, que haya dado su vida, no cerraba las labores, estaba más bien recién abriendo las labores para ellos. Recién el contrato de su trabajo iba a comenzar, más parecía que para ellos iba a terminar y que ahora tendrían que buscar algo de dónde comer. Pero ahora Jesucristo los confirmaría. Y así como Jesucristo hizo el primer milagro para Pedro y los demás, para llamarlos, de hacer que los peces pudieran multiplicarse en el mar cuando Él les dijo, tiren la red a mano derecha, ya se los había dicho antes, y luego les dijo, ahora van a ser ustedes pescadores de hombres, es decir, mostrándoles con eso, miren, si yo he hecho aparecer peces de la nada en el mar, eso quiere decir que en su camino, mientras trabajen para mí, yo voy a hacer cualquier cosa con tal de que ustedes no perezcan, solo confíen. Esto era lo que Jesús estaba dando como lección. Y ahora, nuevamente les repite lo mismo, como a decirles, no abandonen la labor. ¿Por qué? De nuevo les voy a mostrar cómo es el poder mío para poder evitar que ustedes perezcan y que puedan llegar a alcanzar el propósito para el cual les estoy enviando. Y volvió a realizar el mismo milagro, asegurándoles que Él estaría con ellos y que no les faltaría nunca, no perecerían, ya que Cristo estaría con ellos. Por la mañana un misterioso desconocido les dice desde la orilla que echen la red a la derecha de la barca. Entonces pescan tantos peces que no pueden recoger la red. Aquello fue un eco del comienzo de su ministerio con Jesús. Juan reconoce inmediatamente a Jesús y se lo dice a Pedro, quien enseguida salta al agua y nada hasta la orilla. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor allí. San Juan capítulo 21, versículo 1 al 17. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Interesante, ¿no? Cuando ya va amaneciendo, la luz va apareciendo, Jesús también aparece. Aunque estuvo acompañándolos toda la noche, se manifestó recién por la mañana. Mas los discípulos no sabían que era Jesús porque estaba a la distancia. Y les dijo a la distancia, ¿no? Casi como a 200 metros, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, estaba desnudo, y se echó al mar. Es decir, estaba desnudo, lo que significa que entonces Pedro, con eso solo era una representación simbólica, de que estaba ocupándose nuevamente de sus labores, dejando el vestido que ya había recibido durante los 3 años y medio anteriores. Así que eso es un símbolo nada más para demostrar que debía de volver otra vez a sus labores. Entonces se puso la ropa y se echó al mar. Y los otros 2 discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153.
Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Fíjate ahora la pregunta de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Nótala bien, ¿eh? Cómo Jesús está llamándole la atención. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Estaba tocando la herida de Pedro, ¿no? Fíjate que aquí había algo interesante. Pedro siempre era impulsivo. Siempre quería demostrar que él amaba más a Jesús y que los demás estaban detrás. Ahora, como Pedro siempre se hacía el muy importante, le dijo a Pedro: ¿me amas más que estos? A ver si Pedro seguía siendo ese Pedro altanero, impulsivo y orgulloso. Y entonces le dice: ¿me amas más que estos? Y Pedro, en lugar de responder directamente que sí, yo te amo más que toditos ellos, ahora dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Es decir, ya no apeló a sus sentimientos, ya no apeló a lo que él sentía por Jesús, sino a qué. En lugar de eso, tú sabes que te amo. ¿Por qué? Bueno, el amor de Pedro era sentimental al principio. Pedro amaba a Jesús como una persona, pero no le amaba como el Salvador que era. Aquí debemos de tomar en cuenta eso. Muchos piensan que acercarse a Jesús es amarle solo con el sentimiento, y por eso predican: hay que amar a Jesús, y buscan sentir, cuando el apóstol Pedro había demostrado que eso no le ayudó en nada. Pedro, por sus sentimientos, siempre decía: Señor, a cualquier lugar que tú vayas, ahí voy a ir contigo, a la muerte voy a ir contigo si es posible. Puros sentimientos. Y ese era el amor de Pedro, un amor que no iba a lograr entrar en el cielo. Ese amor incompleto, el amor humano, el amor que no tiene fuerza. Pero el amor de Dios era: Pedro, haz lo que yo te digo, sigue lo que yo te digo. Así que Pedro aprendió y dijo: mejor no te contesto de mí. Lo que tú dices, eso es, Señor. Así, tú sabes. Olvídate de lo que yo te diga, porque yo te voy a decir que sí te amo de mí mismo. Pero mejor no, Señor, tú sabes que te amo. Tú, por favor, sé el juez de esto. Ahora se veía un Pedro más humilde, ¿no? Ya no estaba impulsivo. Sin embargo, después de que le hace esta primera pregunta, le hace 2 veces más la interrogante, pero ya no menciona a sus hermanos. Mira lo que dice. Sigamos leyendo. Eso es para que te des cuenta de que no hay que ser sentimental en estas cosas, sino seguir y guiarse por el amor de Cristo. Jesús le dijo: Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Segunda vez ahora, verso 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Mira lo que dice ahora, ¿no? Ya no le habló de sus hermanos, de los demás discípulos, ya no, ya está claro, confirmado hasta acá Pedro. Todos los demás discípulos escucharon. Debido a que Pedro había negado a Jesús, los demás discípulos ya lo habían arrinconado, ¿no? Como que no va a tener más poder acá entre nosotros, nada. Pero ahora Jesús estaba haciendo todo lo contrario. Les estaba mostrando a los demás discípulos que ya podían otra vez confiar en Pedro, que ya no era el Pedro altanero, que ahora Pedro, en lugar de llamar la atención hacia su persona, exaltó a Jesús.
Qué maravilla, ¿no? Seguimos leyendo. ¿Y ahora qué sucede? Volvemos a San Juan capítulo 21. ¿Dónde nos hemos quedado? Verso 17, creo, 18. Volvió a decirle, verso 17, vamos al 17, ya hemos leído. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Es decir, tu palabra es la que manda. Ya no quiero yo saber nada, ya mejor no hablo nada. Ahora Pedro recién estaba siendo listo y preparado para una obra como la que le esperaba. Ahora ya podía ir Pedro a la cruz si quería, aunque sea de cabeza, no había problema. ¿Por qué? Porque ya se veía en Pedro alguien que había aprendido una gran lección. ¿Cuál? No voy a creer nada que no esté escrito. Tú lo sabes todo, Señor. Eres tú el que conoce todo. Así que solo voy a seguir lo que tú me digas. Ya no voy a decir nada de mí mismo. Pedro era de las personas que le gustaba siempre liderar. Y por lo tanto él creía ser el gran consejero, ¿no? Que él podía decirles a los demás lo que había que hacer. Él iba a la cabeza, ¿no? El primerito en responder. Siempre estaba queriendo incluso enseñarle a Jesús, ¿no? Señor, en ninguna manera te acontezca eso. ¿Cómo vas a irte a la cruz? Permíteme darte una lección, no hagas eso. Pórtate como el Mesías, por favor, ¿ya? No te portes como alguien que nos quiera venir a estar asustando de que te vas a ir a la cruz. Tanta profecía nos da miedo, Señor. ¿Entiende? Él quería ser el maestro. Siempre que alguien quiere hacerse el maestro, le quiere enseñar al mismo Jesús las cosas que Jesucristo ya declaró y profetizó. Jesús tenía que dar las profecías a sus discípulos. Las Escrituras decían claramente que cuando el Mesías viniera, éste prepararía al pueblo para poder cumplir la misión de llegar al mundo con la bendición de Abraham. Así que entonces Jesús tenía que mostrarles todo eso, enseñarles las profecías para que pudieran defender la posición de que Jesús era el Mesías. Si no, no podrían defender su posición. Pero ellos, Pedro sobre todo, le quería enseñar a Jesús que así no debía de ser. Que había que ser más amorables. No había que ser tan duros. ¿Por qué eres tan duro contigo? Ten compasión de ti, maestro. Los falsos maestros caen ahora en lo mismo, a pesar de que tienen la lección de Pedro, y corren el mismo peligro. El tremendo error de Pedro de querer enseñarle a Jesús. No puedes tú enseñarle a Cristo, por favor. La Biblia dice que debemos de seguir las profecías que Él dejó, la revelación de Jesucristo que le dio a su siervo Juan para que mande a las 7 iglesias hablándole a todo el pueblo de las cosas que estaban por suceder pronto. Y ya desde los días de Juan comenzaron a suceder esas cosas, así de pronto. Y entonces comenzó la primera iglesia, la segunda, hasta la 7ª iglesia, la hora del juicio, etcétera, todo lo demás. Eso muchos no quieren predicar ni anunciar, porque simple y llanamente le quieren enseñar a Jesús y le dicen: Señor, ¿sabes qué? Es que, mira, si hablamos de profecías, no estamos pues llegando a la gente donde ella está. Tenemos que llegar donde ella está. Está pasando por el estrés, está pasando por la política. Tenemos que ser relativos también a esa situación. Hay que relativizar el Evangelio, Señor. Hay que ponernos al día con la inteligencia artificial y tantas cosas. No podemos quedarnos atrás. Estamos en un mundo competitivo, Señor. Parece que ayer es un poco retrasadito y nosotros somos más adelantados que tú porque somos más modernos que tú. Es increíble, ¿no? Dios tiene multimillones de años, pero resulta que los hombres son más modernos que la Biblia. Es que el hombre es así, necio por naturaleza. No tiene razonamiento ni juicio. El hombre animal no conoce las cosas que son de Dios porque no las percibe, porque para poderlas entender tiene que entenderlas con el Espíritu. Y cuando se dice con el Espíritu se está diciendo con el conocimiento de la palabra, del Antiguo Testamento.
Entonces, ¿qué pasa? Que muchos procuran enseñar a Jesús y decirle cómo tienen que hacer la obra. Acuérdate que Judas cayó por eso. No cometamos el mismo error. Pedro negó a Jesús por eso. No cometamos el mismo error. Muy bien. Ahora, ¿por qué 3 veces Jesús le pregunta esto a Pedro y le dice, en cada momento, acuérdate de mis ovejitas? Como decir, por favor, Pedro, no vayas a dejar la labor. Solo tienes que hacer una cosa. Ahora que sabes que solo yo tengo toda la razón, que solo mi palabra te va a guiar, porque tú acabas de declarar, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, entonces, de aquí en adelante, quiero que enseñes solo eso. Pedro, entiéndeme, por favor. No quiero que enseñes lo que te nace. No quiero que enseñes tu propia experiencia personal. Quiero que enseñes mi palabra. Y cuando hayas enseñado mi palabra, ahí muestras que tu experiencia se ha tejido con esa palabra. ¿Ya, Pedrito? Eso es lo que quiero de ti. Por favor, entiende, mi hijito. Más cariñoso ya no podía ser Jesús, pues, ¿no? Comprende, por favor. Habla solo lo que esté escrito. Así no te parezca a ti. Nadie te ha preguntado si ir a la cruz es terrible, que hay que tener compasión o no. Nadie te ha dicho eso. Lo único que se te ha dicho a ti es, hay una cruz y hay que tener que pasar por ella. No puedo evitarlo porque es la profecía la que se tiene que cumplir. ¿Me has entendido, Pedrito, o no? Muy bien, sí, Señor. Tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo. Muy bien, Pedro. Ya estás listo. Ahora sí. El siguiente paso ahora, Pedro, va a ser cumplir mi trabajo. Pero las 3 veces se le dijo a Pedro esto con una finalidad. Deseo de todas las gentes, página 752, dice la mensajera de Dios. 3 veces había negado Pedro abiertamente a su Señor. Y 3 veces Jesús obtuvo de él la seguridad de su amor y lealtad, haciendo penetrar en su corazón esta aguda pregunta, como una saeta armada de púas que penetrase en su herido corazón. ¿Por qué dice que eran 3 veces? Porque 3 veces negó a Jesús, 3 veces tenía que ser restaurado frente a sus hermanos. Ya está. Ahora sus hermanos reconocían a Pedro como alguien que también, junto con ellos, lideraría la obra de la proclamación del Evangelio. Ya no iba a quedar arrinconado. Lo que Jesús estaba haciendo por Pedro, él no lo entendía claramente, pero ahora recién comenzaba a ver las cosas de forma distinta. Jesús se anticipaba a muchas cosas. Mucho de lo que hacía Jesús no se entendía en ese momento, pero después se lograba entender. Todos aquellos que siguen a Cristo y siguen su verdad a través de los que la llevan, pronto entenderán muchas cosas que ahora los tienen perplejos. Solo permanezcan, solo sean firmes, no duden, pase lo que pase o vean lo que vean como los discípulos cuando vieron la cruz. No duden, ¿por qué? La única prueba que Jesús quiere grabar en nuestra mente y corazón es la verdad. ¿Comprendes? Él quiere que lleguemos a un punto donde aunque veamos que todo es oscuridad, solo porque su palabra lo dice, por eso seguimos permaneciendo. Solo por eso. Porque después nuestros ojos ven otra cosa. ¿Comprendes? Porque por fe andamos, no por vista. O como en la película esa del peregrino, ¿no? Donde se ve que Peregrino llega a un punto donde ve murciélagos y demonios que están dando las vueltas por ahí, ¿no? Él veía todo eso, pero él debía de seguir el camino, no parar de caminar, seguir avanzando por el camino de la vida eterna, sin importarle lo que sus ojos veían. Sus ojos veían otra cosa. Cualquiera que tenía que pasar por ese camino se regresaría, porque lo que está viendo es horrible, son cosas terribles, ¿eh? Son cosas que te harían desanimar de la fe y que tú dirías, ¿qué? Todo ello, ya no creo en nada, ya. Esto es pura mentira. Son puros demonios que están dando vueltas por ahí. A ti nadie te ha pedido que los veas. A ti nadie te ha pedido que veas nada negativo. ¿Por qué? Porque eso no es lo que importa, sino ¿qué cosa? La luz de la verdad. Todos los que sigan así, lo que se enseña, lo que está escrito, y se lo apliquen personalmente, aunque vean algo que parezca opuesto, esos serán los escogidos. Solo es prueba.
Solo es para ver si amas a Jehová tu Dios. Si tú eres de los que siguen el escrito está, eso es lo único que vale. ¿Estás siguiendo el escrito? Sí, lo que veas o no veas, ¿qué te importa? Por el escrito andamos, no por lo que vemos. Ojalá se pueda entender eso. Si ellos, los discípulos, hubieran comprendido eso antes, esto hubiera sido maravilloso. Nos dice más todavía la mensajera del Señor. Delante de los discípulos congregados, Jesús reveló la profundidad del arrepentimiento de Pedro y demostró cuán cabalmente humillado se hallaba el discípulo una vez jactancioso. Qué bonito, ¿no? La restauración de Pedro y su papel como líder de la iglesia, esto lo he puesto ahí en otro color porque esto ha dejado un poquito pensativos a varios, ¿no? ¿De qué se trata? La restauración de Pedro y su papel como líder de la iglesia primitiva. Bueno, debemos entender aquí como líder de la iglesia primitiva contado con los otros 11, ¿correcto? Y no debería de comprenderse esto como el único líder superior a los demás discípulos, no. Como líder, es decir, como reconocido por los demás líderes, los 11 líderes, también a él ahora como otro líder. Ahora sí, eso sí encaja. Pero si esto quiere decir como líder de la iglesia primitiva, es decir, como el jefe de los demás discípulos, me suena a romanismo. Debemos de tener cuidado, ¿no? Un poco más de aclaración nunca es malo. Es una de las pruebas más contundentes de que Jesús resucitó. Sería difícil explicar la prominencia de Pedro si Jesús no lo hubiera restaurado otra vez aquí, ¿no? Vuelve la duda. ¿A qué se está refiriendo cuando dice la restauración de Pedro y su papel como líder de la iglesia primitiva? Y luego dice, sería difícil explicar la prominencia de Pedro si Jesús no lo hubiera restaurado al ministerio en presencia de los otros discípulos. No sé a qué se refieren con prominencia, ¿no? Habría que ver de repente si se está aplicando la palabra correcta o la apariencia de la palabra correcta, ¿no? El hecho es de que Pedro fue llamado por Jesucristo, nunca se le da un sitial que diferencia a él de los demás, sino simplemente se llama la atención porque Pedro tenía un tipo de personalidad del cual Jesús siempre estaba detrás para recordarle que tuviese cuidado, ¿no? De que no se exalte. ¿Te acuerdas cuando se hundió, cuando estaba caminando en el mar? No fueron los 11 los que se hundieron. Siempre Pedro era el que cometía los errores. Como que Jesús con eso demostraba cuidado con exaltar mucho a Pedro, porque mírenlo, este se hunde fácil. Así no es la primera vez. Se hundió en el mar. Luego, cuando llegó el momento en que tenía que confesar a Cristo, lo negó 3 veces. Cuando tenía que hablar en favor de Cristo un ratito dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Bien, al rato estaba diciendo, Señor, ¿cómo te vas a hacer crucificar? Y Jesús diciéndole, apártate de mí, Satanás. Mostrando con esto precisamente los errores de Pedro para que nunca lo vayan a exaltar declarando de que él era el próximo pontífice. Así que tengamos mucho cuidado. Lunes 23 de diciembre, mantener los ojos en Jesús. Lee Juan 21, 20 al 22. ¿Qué pregunta llevó a Pedro por un camino equivocado? ¿Cómo enderezó Jesús el camino del discípulo? Jesús acababa de restaurar a Pedro en el ministerio y le dijo, sígueme. Probablemente se refirió en principio a una caminata con el maestro por la playa. De hecho, Pedro giró su cabeza, vio que Juan también seguía a Jesús y le preguntó, Señor, ¿y qué de este? Es interesante, ¿no? No sabemos si le habrá dicho por una caminata en la playa. La palabra sígueme Jesús siempre la emplea para decir sígueme en el camino de la vida eterna, ¿no es cierto? Pero bien, el hecho es que cuando iban conversando con Jesús y Jesús finalmente le dice a Pedro, ahora ya no dejes de dejar de confiar en mi palabra, por favor, Pedro, no cometas más errores. Es decir, sígueme, sigue mis pisadas, sigue lo que enseño. Olvídate de otras cosas, ¿ya? Si tú me amas, ahora ya no me ames como el hombre Jesús. Ahora ámame como el Salvador Jesús. Eso te está faltando, Pedro. Increíblemente, 3 años y medio había caminado Pedro, pero no amaba a Jesús como Salvador, sino que lo amaba como persona, ¿no? Estaba prácticamente encariñado de su maestro, como cuando muchos de nosotros en el mundo nos encariñamos de aquellos que nos enseñan bien y estamos ahí, ¿no? Al 3 defendiéndolos. Muchos a veces cuando ven que tú defiendes a alguien que tú amas porque sabes que está llevando el evangelio, te agarran y te dicen para poderte desviar que no lo sigas escuchando, como lo hacían con Pedro, diciéndote, estás endiosándolo al hombre, ¿no?
Y entonces, con eso, ¿qué te están queriendo decir? Te están diciendo, ¿por qué no me endiosas a mí? Eso es lo que te están diciendo. Porque son tan llenos de envidia que te dicen eso para alejarte de la otra persona. Así es fácil de darse cuenta. A ver, en una ocasión, una persona le decía a otra, ¿no? Un hermano a otro hermano. ¿Pero por qué sigues lo que dice el fulano? ¿No te das cuenta que lo estás endiosando? Y entonces me acerqué y le digo a esa persona, entonces vamos a hacer lo que tú digas, mándanos que te vamos a obedecer todo. Ya, si es que yo se los digo por su bien, ya Diosito te vamos a obedecer, le dije yo. Sigue por favor Dios. No, ¿qué me estás diciendo? Pero es lo que nos estás diciendo pues. Porque cuando tú dices no sigan lo que aquel otro dice, entonces ya te estamos siguiendo pues a ti. Entonces tú eres nuestro Dios. ¿Te das cuenta? Muchas veces te toman así el pelo, algunos que ya son artistas en psicología, para quererte confundir. Cada vez que te quieren separar de alguien, lo primero que te dicen es, está bien, nadie dice que no, pero ¿qué tal te chasqueas un día? ¿Qué tal te defrauda esa persona? ¿Qué tal algo hace que no te va a gustar? Entonces, ¿ves? Te vas ahora a desilusionar. Claro, puede pasar porque todos somos seres humanos, pero tú ya me acabas de desilusionar cuando me has dicho eso. ¿Por qué? Porque se te nota envidia, egoísmo, se te nota odio por esa persona. ¿Crees que somos tan, pero tan tontitos que no nos vamos a dar cuenta de tu trampa? Es que se han entrenado muchas personas para hablar así. Estos prácticamente se entregan a las tinieblas y Satanás los utiliza. Pedro mismo, imagínate, llegó a hablar cosas que el diablo le dictó y Jesús tuvo que reprenderlo. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando veas a personas así, tú tienes que decirles de inmediato, apártate de mí, Satanás, votando al enemigo, ¿no? Y diciéndoles a ellos, hermano, arrepiéntete, estás del todo en pecado. Sal de ese terreno, porque cuando tú hablas así estás haciendo eco de la serpiente, de aquella serpiente que en una ocasión, cuando no habían más personas que Jesús, vino y les dijo a Adán y a Eva, ¿por qué tienen que endiosarlo tanto a Jesús? ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de este árbol? Su Dios les ha dicho eso. Claro, ustedes están endiosándolo. Ese Dios les ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Coman y van a vivir. Les ha mentido, van a ser dioses ahora. Qué astucia, ¿no? Si Adán y Eva le hubieran sabido contestar, sobre todo Eva al diablo, le hubieran dicho, claro, o sea, Dios nos ha mentido. Ya, muy bien, o sea, tú eres el nuevo Dios. ¿Por qué? Tú eres el que nos dice la verdad. Claro, eso es lo que nos estás diciendo. Y si el diablo les hubiera, no, yo no les estoy diciendo eso. Ay, por favor, pero si eso es lo que nos está llevando a hacer. O sea, si ya te hacemos caso a ti, pues es porque tú eres nuestro Dios. Así muchos quieren, al igual que la serpiente, engañar a los demás. No te dejes estafar por esos estafadores. Esos han aprendido psicología inversa, para darle la vuelta a todas las cosas de Dios. Y ahora cuando vamos poniéndolas en su lugar con las Santas Escrituras, estos quieren dar la vuelta al asunto con su psicología inversa, haciendo pensar que los que ahora te están enseñando la verdad son más bien los que te están desviando y que ellos eran los que siempre te estaban enseñando a ti la verdad. ¡Qué astucia! Más astutos no puedes. Así eran los fariseos, los dirigentes del Sanedrín. Habían enseñado todo al revés. Habían utilizado la psicología inversa, que se llama las profundidades de Satanás. Y con esa psicología inversa, ¿qué cosa habían hecho? Habían contado una historia distinta de la que enseñaban las profecías bíblicas y ahora parecía que Jesús era el que estaba más bien utilizando la psicología inversa para llevarlos al camino contrario. Así que ten mucho cuidado en eso. Satanás se las sabe todas. Cuando alguien te quiera hablar sin el escrito, es decir, sin doctrina, más claro voy a hacer. Cuando alguien no te quiere hablar de doctrina y te quiere atacar incluso citando textos de la Biblia para atacar a los que llevan el Evangelio o para atacar lo que tú estás creyendo,
inmediatamente debes abrir tus ojos a que es el demonio el que te está hablando en ese rato. No lo pienses 2 veces. Así estés revestido del pastor, de tu papá, de tu mamá, tu tío, tu abuelo, tu predicador, tu vecino, etcétera, quien quiera que sea. ¿Ah? Reconócelo. Si no te habla de doctrina, ya no es de Dios. Así de sencillo. ¿Cómo va a venirte un predicador a hablar de otra persona, de un negocio o de cualquier otra cosa parecida? Si me viene a hablar de otra persona y me dice el tal es por cual así, por aquí, que por allá, ya sé que es la serpiente. ¿Por qué? Porque no me está predicando, está viniéndome a chismear. Si me viene a hablar de que mira que el negocio, tanto tiempo no ganamos nada, no estamos, hay que hacer algo, mira que el mundo nos está ganando, es el diablo. Pero si me habla de doctrina y me dice la ley dominical, el sábado, la ley, el santuario, hay que ver de dónde se inicia el domingo, me habla de esos temas, es Jesús el que está ahí. Así de sencillo. O sea, no hay que ser tan inteligente para darse cuenta de quién es quién. Mis ovejas oyen mi voz, reconocen mi voz, porque saben que soy su verdadero pastor y me siguen. Así es como hasta el día de hoy tiene que ser. Se reconoce al verdadero mensajero cuando éste solo te habla del escrito está. Más claro que el agua no puede ser. Al restaurar a Pedro en el ministerio, Jesús había predicho la forma en que moriría. Parece que Pedro también sentía curiosidad por la muerte de Juan. Ahora, cuando Jesús le dijo a Pedro en San Juan capítulo 21, verso 18, vamos a leerlo. Cuando Jesús le dice a Pedro ahora, después de que le dijo, me amas y lo restauró, le dijo, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Es decir, llegarás a cumplir todo lo que está destinado por la profecía para aquellos que llevan el evangelio. ¿Terminar cómo? Como tu maestro. Eso iba a ser maravilloso y te va a llevar donde tú no quieras ir, porque tú no vas a querer morir igual que tu maestro. Y vas a ser llevado y entonces vas a pedir ser crucificado de cabeza. Todo esto se estaba refiriendo Jesús hacia el futuro. Entonces Pedro estaba comprendiendo con tranquilidad. No era que estaba desesperado el hombre por las palabras de Jesús, ya no era el Pedro de antes, ahora ya confiaba en las palabras proféticas de Jesús. Y entonces, en medio de eso, ¿qué pasa? Seguimos leyendo. 21:19. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Ahora le dijo a Pedro con eso, ¿qué cosa? Pedro, sígueme, mira, estamos yendo al mismo lugar. Yo fui a la cruz, tú también vas a ir a la cruz, vas a terminar tu misión, vas a cumplir tu tarea. Para él, para Pedro iba a hacer todo esto, porque Pedro iba a resistir todo eso por cuanto Pedro ya había captado la lección. Así que iba a ser un gran privilegio para él seguir las pisadas de su maestro hasta la cruz, ¿no? En fin, Pedro tenía ahora su privilegio, pero nunca se le dijo, tú vas a ser el próximo papa. Nada de papados le habló nuestro Señor Jesucristo. Ni siquiera le hizo mención de ser pontífice. Nunca le dijo, ahora tú vas a ser la cabeza de toda la iglesia. No, al contrario, ¿qué le dijo? Vas a ir donde a ti no te gustaría más bien. A Pedro, ¿qué le hubiera gustado? ¿Por qué Jesús le dice no te gustaría? ¿Cómo era Pedro? Hasta entonces, todavía, Jesús estaba curando a Pedro y le estaba sacando prácticamente lo último de malo, ¿no? A ti te gustaría liderar sobre tus hermanos, te gustaría ser el máximo, pero no, tú vas a ir donde no quieres ir. Vas a ir a la humillación completa para tu exaltación real. Qué bonito, ¿no? Eso sí era maravilloso. Más aún, ahora Pedro, por curioso, pregunta sobre el que venía detrás, por Juan, ¿no? ¿Y qué de este señor? Esa mala costumbre, todavía le queda, todavía había un pedazo que había que curar en Pedro, ¿no? ¿Qué hacía fijándose Pedro en Juan? ¿Qué le importaba a Pedro? ¿Qué cosa tanto tú con Juan? ¿Qué te pasa, Pedro? Pero acabamos de hablar contigo, ¿qué pasa contigo? ¿Me sigues o sigues a Juan? ¿Cómo es? Señor, pero ¿qué de él? ¿En qué va a parar él? ¿Qué te importa, Pedro? Entiende. Tú déjalo. Él está caminando. Pero Juan es renegón, Señor.
Juan hace de todo también. ¿Por qué no lo corriges también a él? Pregúntale también a él, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Dile, ¿qué te importa, Pedro? ¿Cuál es tu problema? Fíjense ahora lo que pasa. ¿Cómo se malinterpretó la declaración de Jesús? ¿Cómo corrigió el apóstol Juan ese malentendido? La gente malinterpretó lo que Jesús quiso decir con si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti, tú sígueme. Ahora Jesús le contestó a Pedro de la siguiente forma, entremos en esa parte, y ahorita voy a leer lo que dice el Espíritu de Profecía, para que nos quede más claro, ¿no? Leamos, San Juan capítulo 21, versículo 20 al 22. Fíjense lo que dice. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Verso 21. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Verso 22. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Verso 23. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? En otras palabras, Jesús lo estaba diciendo solo como para corregir a Pedro. Si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿cuál es tu problema, Pedro? Ahora, veamos la explicación que tenemos de la palabra del Señor. Leamos primero el contexto. El Sanedrín siempre había sido tomado por los discípulos y la demás gente como los guías infalibles del pueblo. Ellos siempre habían dicho que la iglesia o pueblo de Dios sería protegido del mal y de sus enemigos y que no había que desconfiar de ellos. Tomaban las promesas de Dios que eran verdaderas de protección para su pueblo, pero astutamente se las aplicaban a sí mismos y cuando Dios enviaba algún profeta que a ellos no les caía bien, lo querían desprestigiar, declarando que ellos eran el pueblo escogido y que tengan cuidado con el mensajero que era impostor. La gente que se había criado bajo esta idea falsa creía en los dirigentes y rechazaba al fiel. Fue un trauma desgarrador cuando los discípulos y seguidores de Jesús se desencantaron de sus líderes y vieron que eran corruptos e engañadores y les fue difícil tener que desligarse de ellos para confiar solo en Jesús. Como para muchos hoy es difícil desligarse de sus líderes cuando algún mensajero de Dios comunica la verdad. Fíjate, voy poniendo el contexto. Primero, muchos de los judíos habían confiado tanto en sus líderes que al final sus líderes les fallaron, ¿no? Y se desencantaron, ahora no tenían dónde correr. Y eso pasaba ¿por qué? Porque estos líderes habían hablado mal de Jesús, ¿correcto? ¿Qué les importaba a ellos Jesús si estaba haciendo su obra? Como en el caso de Pedro y Juan, ¿no? ¿Qué de este? Y más, comenzaron a hablar contra Jesucristo las peores cosas. Y llegó el momento en que los discípulos y todos los demás se desencantaron de esos líderes porque vieron que solamente les habían hablado mal de Jesucristo. Les habían llevado al error. Y ellos, por haber hecho caso del qué dirán, qué de este, habían llegado a desconfiar del verdadero Mesías, a confiar en quienes no debían y terminaron fracasados, desencantados. Así de peligroso es cuando tú comienzas a seguir lo que otros te están diciendo contra otra persona por estar mirándola a ella, por estar fijándose en ella. Pedro tenía que ser curado de eso. Ahora, para que no se desencantara más de ninguno de sus hermanos, ¿qué le dijo Jesús? ¿Qué te importa a ti? Tú sígueme. Olvídate tú de lo que pase con Juan. Ese no es tu problema. Pero eso no es todo. Todavía había más. Jesús sabía que los malos hombres iban a querer desprestigiar a los mensajeros para que la gente ya no los oyera. Por lo tanto, se anticipó a corregir a Pedro para que ningún otro líder hable contra otro mensajero a quien Dios haya llamado. Otro líder, Dios haya llamado, perdón, porque quien decide qué se hace es Jesús. ¿Qué a ti si quiero que Él quede hasta que yo venga? Es decir, si yo quiero que se quede hasta el final, ¿qué te interesa a ti?
Jesús contestó a Pedro así porque siempre habrían líderes que no siguen la Escritura al pie de la letra, sino que siempre buscan atacar la personalidad de los fieles haciendo cualquier trampa, ahora más con tecnología. De tal manera que estos que son peores en actos y corrupción sigan en el liderazgo. Así hicieron con Jesús. Dijeron que Jesús era anárquico contra las leyes, cuando ellos eran anárquicos contra Dios. Andaban en todos los pecados del pueblo y de los líderes, pero buscaban cualquier mínimo error de los fieles para atacarlos. Jesús curó ahora ese mal. Si yo quiero que Él quede hasta que yo venga a ti, así enseñó a no estarse fijando en los demás. ¿Qué nos dice de eso Elena de White? Escuchen. Deseado de todas las gentes, página 755. ¿Cuántos son hoy semejantes a Pedro? Se interesan en los asuntos de los demás y anhelan conocer su deber mientras están en peligro de descuidar el propio. Nos incumbe mirar a Cristo y seguirle. Veremos errores en la vida de los demás y defectos en su carácter. La humanidad está llena de flaquezas, pero en Cristo hallaremos perfección, contemplándole seremos transformados. Así, aprendieron los primeros discípulos a no creerle nada nunca a los líderes ni a nadie a menos que hablen de acuerdo con las doctrinas y que muestren que ellos están confirmados en la verdad presente y demuestren que son limpios de lo que acusan a otros o de algo parecido o cualquier pecado. La gente que a pesar de esto prefiera ponerse de parte de sus líderes por pena o por conveniencia o cualquier otro motivo, serán culpados por Dios no solo por sus pecados, sino que pagarán por los pecados de todos aquellos que por su testimonio malvado se pierdan. ¿Qué te parece? Interesante, ¿eh? O sea, en otras palabras, cuando Jesús corrige a Pedro y le dice ¿qué a ti? Te está diciendo ¿qué te importa a ti de la vida del otro? ¿Qué te interesa? Tú solamente sigue lo que está escrito y camina así. Porque si ya Pedro iba a empezar a estarse mirando con Juan, nunca podrían salir todos estos para proclamar el Evangelio. Siempre estarían yendo a predicar y Pedro estaría mirando a Juan. ¿Cómo se comporta? ¿Qué estás mirando, Juan? Oye, Juan, ¿qué vas allá? Serio. Todo el tiempo hubieran estado así. Y unos a otros hubieran estado mirándose los discípulos. Pero Jesús se anticipó y dijo, cuidado, cuando vayan caminando, ¿qué a ti? ¿Qué te importa? ¿Quieres ayudarlo? Ya, sigue las reglas. Para eso están las reglas impuestas en la palabra. Luego, no es tu vida. ¿Qué te importa? Ojalá podamos aprender eso. Porque en la iglesia, el protestantismo de izquierda de la iglesia profunda ha introducido tanta inmundicia que en lugar de preocuparse por la salvación, se preocupan porque el otro se comporte como ellos quisieran. ¿Sí? Casi siempre hay esa mala costumbre del hermano que estudia y quiere mirarlo al otro y entonces comienza a buscar en él defectos y errores, que siempre van a haber. Y siempre va a haber motivo para que cuando tú le digas al otro, oye, pero estás haciendo esto, el otro también te va a decir, sí, pero tú también estás haciendo esto. Bueno, eso nunca acabar, es un círculo vicioso. Por eso Dios nunca ha dejado a que el hombre corrija al hombre, porque cuanto más se corrigen, peores son. Así que entonces, con estas palabras Jesús demuestra que debemos tener cuidado, de que en esta carrera debemos escudriñar las Escrituras para aplicárnoslas a nosotros mismos. Y si nos parece que alguien anda mal, directamente con él, para eso están las reglas bíblicas. Esa es la forma de actuar. ¿Qué te importa a ti la vida del otro? Es lo que está diciendo Elena de White. Por eso debemos estudiar la palabra de Dios como nunca antes para saber cuándo alguien nos enseña lo correcto y no ser como Tomás, que dudan de sus hermanos fieles. Tomás debía dudar así por completo de los líderes que rechazaron la verdad que Jesús predicaba y no a sus hermanos leales. ¿Te acuerdas de lo que hizo Tomás? No les cree a los fieles y les creía a los infieles. El conflicto crecerá en violencia, dice la mensajera del Señor. Satanás aparecerá en el campo de batalla y se hará pasar por el Cristo. Tergiversará, aplicará torcidamente, pervertirá todas las cosas para que pueda engañar.
que puede engañar. Si fuera posible aún a los escogidos. Ha habido y continuará habiendo familias enteras que una vez se regocijaron en la verdad, pero que perderán la fe a causa de las calumnias y las falsedades que les fueron llevadas con respecto a Juanes, a aquellos a quienes han amado. ¿Qué de este? Hablando de todos ellos, ¿no? Y con quienes conversaron agradablemente. Abrieron su corazón a la siembra de la cizaña, esta creció en medio del trigo, se fortaleció, la mies del trigo decreció más y más y la preciosa verdad perdió su poder para ellos. Por un tiempo acompañó sus nuevas teorías un falso celo que endureció su corazón contra los defensores de la verdad, como hicieron los judíos contra Cristo. Interesante lo que dice la mensajera de Dios, ¿no? Esto es precisamente aquello de lo que se llama la atención, que Jesús llamó la atención a Pedro. ¿Qué te importa, Pedro, a ti? Así te digan lo que te digan. Tú solamente di, a ver, si es pecador, a mí no me importa. Solo sé que lo que predicó y me enseñó me salvó, me sacó del camino malo, voy camino al cielo. Pero mira que esto ya, tú has visto, ya, vaya a conversar con él. Yo cuando vea, yo voy a ir a conversar. ¿Cuál es tu problema? Yo no necesito, tú no eres mi papá, tú no eres mi mamá, tú no eres más inteligente que yo. Así que por favor, siempre recuerda eso. Yo voy a saber lo que tengo que hacer, por eso leo. Y si no sigo lo que leo, entonces ¿para qué estoy acá? Así de sencillo. ¿Ah? Imagínate que otro te quiera guiar, a pesar de que tú ya tienes la Biblia. Cuando tú ya has agarrado la Biblia te guía. Los demás, tus compañeros de camino, solo pueden compartir contigo. Y cuando tú ves el escrito como te lo muestran, seguir el escrito tal como te lo muestran y punto. Pero que te quieran venir a aconsejar como Judas a Jesús o como Pedro a Jesús, es un grave error. ¿Comprendes? Si no, nunca llegarías al cielo. Mira, en el camino hacia el cielo va a pasarte de todo vas a ver. Nadie te ha dicho que no. Imagínate, a ver, para que te quede claro, ¿cómo se ve mejor, cuando estás arriba o cuando estás abajo? ¿Ah? ¿De dónde se ve mejor? Obvio, de arriba, porque de arriba ves todo, de abajo las paredes te cubren. Muy bien, cuanto más te estés elevando hacia el cielo, más vas a mirar todo, o sea, tus ojos van a estar más claros. Entonces tú, a medida que vas subiendo al cielo, vas a mirar hacia abajo, hacia la tierra, y vas a ver pecado por todo lado, porque tus ojos pues se han abierto. ¿Ah? Pero ahora, si tú te vas a quedar mirando diciendo, ¿qué tanto pecado? ¡Ay, qué es esto! ¡Qué terrible! Miras a tu lado, a la derecha, a la izquierda, todo está de pecado. Te vas a desesperar, pues. Cuando a ti no se te ha dicho que hagas eso, se han abierto tus ojos para que veas y ahora evangelices en lugar de estarte desgarrando las vestiduras. ¿Cómo vas a estar diciendo, ay, qué cochino pecado, qué sucio por acá, todo me voy a ensuciar? No puedes estar pues así. Al contrario, cuando ves todo eso, sigue el ejemplo de Noé, sigue el ejemplo de los grandes que cuando veían eso, en lugar de estar disparando cosas, comenzaban a enseñar cómo es el plan de la salvación. Cuanto más mal veas, haz como Jesús. Jesús lo veía todo, lo sentía todo, lo oía todo, sabía todo lo que había en la tierra. Por eso le dijeron sus discípulos, ahora sabemos que tú lo sabes todo. Y sin embargo, no se hacía el cucufato que se desgarraba las vestiduras. ¿Qué hacía? Tranquilamente se ponía a enseñar el camino de la vida eterna. ¿Ahora comprendes lo que digo? Entonces, cuanto más estudies la palabra, no dependas del otro. No tienes que depender. Cuando ¿cuándo es el otro? Esas cosas a veces no se entienden, porque piensan que el otro es hasta cuando les muestran las escrituras. Entonces no tengo que creer en nadie, ya, no, así sea que predique la verdad, y nadie, y te vas a volver como el de Peregrino, ¿no? Que no quería escucharlo a nadie, corriendo él. Para que eso no te pase, tú tienes que aprender. Cuando te hablen con doctrina, otra vez vuelvo a reincidir en eso, cuando te hablen con doctrina, cuando te hablen con doctrina, entonces es el verdadero camino el que te están hablando. Ese que te está hablando es mensajero de Dios. Cuando te hable de otras personas, ya no es de Dios. A ese no le vas a escuchar, así. Ya, más claro, ¿dónde? Solo escucha a los que te traen la palabra, porque así enseñó Jesucristo.
No como Tomás, que escuchaba a los otros y no a los que debía. Testimonio para Ministros, página 412. Enfervorizados por Satanás, algunos conservan por un tiempo la apariencia de hombres de condición floreciente, pero solo por breve tiempo. Satanás los lleva tan lejos que afrentan al Espíritu de Dios. Se extienden como laurel verde. El Señor los tolera por un tiempo. Les permite manifestar su envidia y su odio contra el pueblo de Dios, así como le permitió a Satanás desarrollar su carácter para que pudiera presentarse ante el universo del cielo, ante los mundos no caídos y ante el mundo caído con sus verdaderos atributos, como engañador, acusador de los hermanos, asesino de corazón. Reconócelo. Por eso las verdades tratadas de martes a jueves, nos dice la lección, retomarán el tema de la comprensión de la palabra de Dios con el objetivo de conocer y seguir a Jesús, quien es el único que debe ser nuestro maestro y guía, independientemente de la ayuda, el consejo y la orientación que otros puedan darnos. Aquí hay algunos detalles que la lección presenta y que debemos de tener cuidado, ¿no? Y dice, ¿cuántas veces te han decepcionado algunas personas a las que tal vez admirabas? ¿Qué lecciones, por duras que hayan sido, aprendiste de esas experiencias? Esta parte de aquí es la parte de la iglesia profunda. Reconoce, esa es la teología de abajo, la teología profunda. Cuando astutamente le tratan de dar vuelta al asunto. Mira, lo vamos a leer, pero lo vamos a leer ahora de este lado, ya no lo vamos a leer del otro lado. Esto lo están poniendo líderes, dirigentes de iglesia, que te dicen, mira, independientemente de la ayuda y el consejo que otros te orienten, es decir, si algún otro hermano por ahí te está orientando, tú solo cree en la palabra, te está diciendo, ¿no? Pero yo te pregunto, cuando ellos te están poniendo eso, ¿a quién ahora le estás creyendo? ¿Ves? Te tienes que dar cuenta. Cuando Satanás escribe y pone sus cosas ahí, tú tienes que estar atento, porque él es hábil, engañador y astuto. Esto que se está poniendo acá, se lo está poniendo con doble sentido. Como a decirte, porque todo el contexto de la lección de ese día te lleva por ese lado, ¿no? Como a decirte, mira, hay muchos que ahora están predicando el tercer ángel por el mundo entero y que son gente que está fuera de la organización, te dan a entender, ¿no? No es solo porque ellos lo dicen, porque ya sabemos que lo que ellos dicen, aunque lo digan, no vale para Dios nada. Aunque digan todo lo que pueden desgarrarse, quédense desnudos si quieren, no hay problema, pero ya nosotros sabemos lo que es verdad. Ahora mira, estas mismas personas con astucia ahora vienen y te dicen, ¿cuántas veces te han decepcionado algunas personas a las que tal vez admirabas, que te enseñaban, que te guiaban, por alguna cosa que ves negativa en ellos y te has decepcionado? Y luego te dicen, ¿qué lecciones, por duras que hayan sido, aprendiste de sus experiencias? Al ponerte eso, tratan de alejarte de quienes te enseñan como los fariseos lo hacían de Jesús, ¿correcto? De tal forma que ahora tú no te des cuenta y digas, ay, verdad, entonces no tengo que estar solito, voy a empezar a buscar y estudiar por mí mismo, me voy a separar de todos. Esto es astucia. ¿Por qué? Ahora preguntemos, como dije, ¿no? Preguntemos, pero parados de este lado. Nosotros vamos a preguntar, ¿cuántas veces te han decepcionado dirigentes de iglesias, pastores, presidentes de misión, asociación, división, unión? Y tus hermanos con los que te ves cada sábado en la iglesia, a quienes tú admirabas. ¿Qué lecciones, por duras que hayan sido, has aprendido de esas experiencias? Nuestra respuesta es clara. Gracias a que he visto todo eso, por eso soy ahora del tercer ángel y sigo a los que proclaman el tercer ángel. ¡Gloria sea al Señor! ¿Ves? ¿Te das cuenta? ¿De qué lado te paras para leer? Así lo vas a entender. Así que hay que tener cuidado. Todos los que estudian la palabra de Dios, todos los que siguen la proclamación del tercer ángel, todos los verdaderos que están estudiando, nunca jamás se confían del ser humano. ¿Por qué? Porque eso es lo que más se nos repite. Solo en las profecías es el único sitio donde tú encuentras que Jesucristo constantemente dice, sígueme a mí, mírame a mí. ¿Por qué? Porque cuando ves las profecías lo estás viendo a Jesús en la obra que está en el santuario, lo que está haciendo en plena hora del juicio, qué cosas se está preparando en el mundo para su venida. ¿Te das cuenta? O sea, tú miras las profecías y estás mirando a Jesús.
Así que cualquiera que te esté predicando de las profecías te está llevando directo a Jesús. Juan el Bautista predicaba las profecías y se dijo de Juan el Bautista que él llevaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mas los fariseos no predicaban profecías, hablaban del hogar, la familia, el estudio, etcétera, 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 etcétera. Y todos ellos nunca llevaron a nadie a Jesús. Al contrario, los apartaban de Jesús. Ya te diste cuenta, ¿ves? Todo aquel que no te predica las profecías de Daniel y Apocalipsis te está llevando hacia él, como lo hacían los fariseos. Es un fariseo moderno. Parece ser un angelito, no le creas nada. Reconoce el camino. Martes 24 de diciembre, luz y oscuridad. ¿Qué gran contraste se presenta aquí? ¿Por qué es tan fundamental para comprender la verdad? El mundo está en tinieblas. Rehúye la luz y no puede ver por sí solo encontrar el camino hacia el Dios verdadero. El Dios personal de la creación, la revelación y la redención. Nunca puede la humanidad por sí misma, se pone la cita de la hermana de Juárez, esto está en la lección, obtener un conocimiento de lo divino. Es más alto que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Únicamente el espíritu de adopción puede revelarnos las cosas profundas de Dios. Bajo el contexto, escribe Elena de White, de que a través de la palabra el Espíritu Santo nos revela lo profundo de Dios. ¿Correcto? Pero eso no lo han puesto. Eso debería de ponerse, lo anterior. ¿Cómo Elena de White explica que el estudio de la Biblia, la búsqueda de las Santas Escrituras es la revelación del Espíritu Santo que nos lleva a conocer directamente a Dios? Y cita todavía el texto que dice: en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Interesante. Solo Jesucristo dio a conocer al Padre. El verbo griego así traducido es exegeomai, que significa interpretar, explicar, exponer. Juan presenta a Jesús como el mensajero celestial, el que da a conocer a Dios. Solo a través de Jesús podemos conocer verdaderamente a Dios, nos dice la lección. Ahora vamos a entender cómo es eso. Sí, porque muchos malentienden y dicen: ya solo Jesús, ¿ves? Solo por Jesús llegamos al Padre. Muy bien, así que solo cree en Jesús. ¿Para qué tanto conocimiento? Solo cree en Jesús. No, eso no ha dicho Jesús. Jesús nunca ha sido un impostor, nunca ha mentido. Jesús siempre ha dicho la verdad. Jesús no hablaba así. Así que por eso tienes que leer lo que dicen las Escrituras. Cuando Cristo te llamaba para que lo sigas, te estaba diciendo que sigas lo que enseñaba, no que lo sigas a Él como persona. ¿Por qué? Fácil. Porque había una hora en la que todos se iban a dormir y Jesús también se iba a dormir. ¿Cómo le seguían ahí? ¿Ves? Es que no hay que hablar cosas inconsecuentes, pues. No hay que hablar cosas que son disparatadas. Muchos dicen: no, pero en su tiempo seguían a la persona Jesús. Bueno, yo no he visto que varios de los que escuchaban a Jesús, los 5,000, se iban con él para todo lado. Nunca se les veía así. Jesús a veces se iba solo con sus discípulos. Entonces, ¿ya no lo estaban siguiendo? No, pues Jesús cuando decía sígueme se estaba refiriendo a sus enseñanzas, por favor. La gente entendía claramente ese lenguaje de qué cosa era sígueme por las enseñanzas. Muy bien. Entonces no vamos a cometer ya esos errores. Se está refiriendo a su palabra. Jesús estudió la palabra de Dios y predicó la verdad que aprendió de las Escrituras. Esta verdad fue para él la revelación de Dios y por lo tanto vivía de esa verdad. Su personalidad se formó en base a esa verdad y el desarrollo de sus actividades era motivado por esas verdades. Para eso he venido, dijo al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que era estudioso de esa verdad le reconocería a él como enviado de Dios. Así fue porque Jesús dio a conocer al Padre primero por sus enseñanzas y luego por sus actividades en base a esa verdad. Por eso sus seguidores son solo aquellos que reconocen su voz o palabra y viven de ella. No creen por ninguna institución ni por un grupo de líderes ungidos y elegidos que tratan de hacer pensar que por ser nombrados líderes deben ser seguidos, sino por el testimonio de la verdad de las Escrituras. Más claro que el agua no puede ser. Jesús enseñó así.
a seguirle por el testimonio de las Escrituras, no porque alguna institución lo diga. Lee Juan 8:42 al 44. ¿Cómo describe Jesús el falso fundamento sobre el que los líderes religiosos de Israel habían basado su fe? Los líderes judíos habían dejado los mandamientos de Dios por seguir sus interpretaciones, llamadas tradiciones. No seguían al pie de la letra la palabra de Dios. Y cuando habían quienes les querían dirigir a la verdad, ellos inmediatamente declaraban que los enviados de Dios estaban interpretando antojadizamente las Escrituras. Miren cómo se adelantaban. Así, confundían a la gente para seguirlas esclavizando a ellos. La única forma de reconocer la verdad era por la verdad. Jesús declaró que la verdad era la palabra de Dios y que estas Escrituras daban testimonio de Él. Mencionó que Moisés testificó de Él. En los símbolos y figuras se declaraba qué es lo que tenía que cumplir el Mesías. Primero ser el Cordero Pascual, luego ensalzar la ley de Dios, anunciar su resurrección para tomar recién el reino y prometer el Espíritu Santo gracias a su sacrificio. Las Escrituras, las profecías testificaban de Jesús. Estas declaraban terminantemente su enseñanza. Tanto por parábolas y milagros, los que escudriñaban las Escrituras descubrían a Jesús como el enviado. Así les dijeran contra él cualquier cosa, estos fieles no se dejaban seducir porque sabían que quienes hablaban contra él eran los de menos testimonio. No eran los más puros, sino más bien líderes corruptos que no predicaban la verdad correcta, eran los abusivos, mundanos en su conducta, altaneros y orgullosos que se creían justos y santos y una larga lista de hipocresía. Solo los fanáticos y aduladores por intereses personales y cucufatería les aceptaban. Y por desgracia, esos eran siempre la mayoría. Por eso Jesús dijo, muchos son llamados, pocos escogidos. Así sucede hasta hoy. Se reconoce al verdadero mensajero enviado de Dios solo por la verdad. Aunque es verdad que nadie puede atreverse a decir que ha llegado todavía a la perfección como Jesús lo hiciera, sí existe la manera de saber quién es el verdadero mensajero de Dios por medio de la ley y el testimonio de los profetas, que esta es la evidencia. Porque si procuramos creer declarando, es que solo creo en alguien que sea perfecto como Jesús, ya no creeríamos en Pedro, ni Pablo, ni demás seguidores de Jesús, puesto que todos eran débiles seres humanos con errores. No hay nadie por eso a quien podamos endiosar. Muchos endiosan a sus líderes y no les importa si alguien les predica la verdad con las Escrituras en la mano. Ellos dicen, yo creo en mi pastor que está ungido o líder o mi institución. Así cometan errores. Además, ellos darán cuenta por mí. Eso que Ezequiel escribe, que si Noé, Daniel o Job estuvieran en el juicio, no salvarían a nadie, tan solo ellos por su justicia se salvarían. Así que no se sabe en qué se basan los tales, porque a lo que se refiere Pablo es cuando algún pastor te enseña lo correcto, pues él mismo advierte contra todo falso pastor. Interesante. Así que entonces nos queda claro de cómo tenemos que confiar solo a través de la palabra de Dios, las enseñanzas que son de la verdad presente, ninguna otra verdad. Evento de los últimos días, página 46, la mensajera del Señor nos dice que debemos de seguir el mensaje de los tres ángeles y no apartarnos de él, ni a diestra ni a siniestra. Muy bien, seguimos avanzando, vamos avanzando un poco más, todo esto ya lo hemos mencionado. Miércoles 25 de diciembre, teología desde arriba o desde abajo. ¿Qué problema llevó al funcionario a Jesús y cuál era la verdadera cuestión subyacente cuando habla acerca del hombre que le pidió que sanara a su hijo, de lo que estudiamos al inicio de la lección, ¿no? Este hombre vino a Jesús, el noble, la luz del mundo, pero había tomado la decisión de creer solamente si Jesús sanaba a su hijo. Debemos creer las palabras de la Escritura si queremos creer las palabras de Jesús. Esto es interesante. Si ustedes permanecen en mi palabra, son realmente mis discípulos, Jesús dijo. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien lo condene. La palabra que he hablado lo condenaré en el día final, porque yo no hablé de mí mismo. El Padre que me envió, Él me ordenó qué decir y qué enseñar. Con esto la lección está exaltando la palabra de Jesús, ¿correcto? Antes de que se pueda reconocer la palabra, debe conocérsela. Este es un punto clave. La lección decía al revés. Fíjate bien, ¿eh?
antes de que se pueda reconocer la palabra, debe conocérsela. Primero hay que estudiarla. ¿Cómo yo voy a decir, claro, la palabra y la palabra, si primero no la estudio? Tengamos bien en cuenta eso, más aún. Es cuando entonces el que conoce quiere hacer la voluntad de Dios. Tú no puedes querer hacer la voluntad de Dios si primero no conoces lo que dice la Escritura. Cuando Cristo dijo, el que quisiere hacer su voluntad conocerá de la doctrina, es porque el que quería hacer la voluntad de Dios es el que había leído las Escrituras. Y ahora cuando escuchaba a Jesucristo, conocía si la doctrina era de Jesús o si hablaba el Padre por medio de él. ¿Correcto? Así que tengamos bien en cuenta. La lección está diciendo al revés. Está diciendo que tú tienes que conocer ya de ti mismo cuál es la voluntad de Dios y cuando escuchas las palabras de Jesucristo recién le vas a aceptar y le vas a creer. No, tú no puedes conocer la voluntad de Dios por ti mismo, eso es imposible. El que quisiere hacer su voluntad se refiere el que haya estudiado mi palabra, la Biblia, y ahora escuche lo que yo digo, comprenderá que lo que yo estoy diciendo es la verdad. Entiéndase bien. Así que tengamos cuidado cuando se le quiere dar la vuelta a las palabras. Sigamos avanzando. Todo eso que acabo de decir, lo que está explicado ahí, ¿no? Vamos avanzando un poco más. Jueves 26 de diciembre. Permanecer en Jesús. Lee Juan 12:32. ¿De qué manera describe esta sorprendente afirmación la autoridad de Jesucristo? San Juan capítulo 12, versículo 32. Vamos a leer qué cosa dice allí. San Juan 12:32. Mira que todo esto solamente nos lleva a exaltar la palabra de Cristo. Y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. San Juan 12:32. Y ahí pregunta la lección, ¿de qué manera describe esta sorprendente afirmación la autoridad de Jesucristo? Como hemos visto a lo largo de las lecciones de este trimestre, el Evangelio de Juan nos atrae hacia Jesús, pero solo si estamos dispuestos a conocer a Dios y a hacer su voluntad. Esto ya está raro acá, ¿no? Fíjate bien, por eso lo puse en otro color. Mira lo que dice. Como hemos visto a lo largo de las lecciones de este trimestre, el Evangelio de Juan nos atrae hacia Jesús, pero solo si estamos dispuestos a conocer a Dios y a hacer su voluntad. ¿Cómo es eso? O sea, el Evangelio de Juan me atrae hacia Jesús, me habla de Jesús y me dice quién es Jesús, pero solo me va a atraer si estoy dispuesto a conocer a Dios y a hacer su voluntad. ¿Cómo es eso? O sea, antes de que me atraiga yo ya tengo que estar dispuesto. Entonces, ¿cómo me atrae? Se supone que Él me atrae, yo no voy hacia Dios. El hombre nunca busca a Dios, Dios busca al hombre. Pero acá dice, si tú primero lo buscas a Dios, estás dispuesto a conocer y hacer su voluntad, recién entonces vas a entender lo de Juan. No, así no es. Es al revés, ¿correcto? Ahora, fíjate en esto. Cuando el texto bíblico dice que nadie puede venir a Jesús si el Padre no le trajere, no es lo que está diciendo acá. Si el Padre no le trajere, significa, si primero no has estudiado la palabra, el Padre, porque el Padre habla por la palabra, tú no podrás entender a Jesucristo. Con eso Jesús estaba enseñando. Si quieres entender mi misión, léete pues el Antiguo Testamento primero, para que comprendas lo que se escribió de mí y vengas a mí. Eso es lo que estaba diciendo, pero no es lo que dice aquí la lección. Esto podría hacer que mucha gente quiera buscar de sí misma a Dios, buscar hacer su voluntad a pesar de que no escuche el Evangelio. Y eso es peligroso. Entonces la gente va a ser salvadora de sí misma, va a buscar los méritos en ella misma. Eso se llama panteísmo. Más aún, pero solo si Dios nos atrae hacia Jesús con su palabra. Ahora sí, esta es la explicación real. Pues Jesús dice, nadie viene a mí si el Padre que me envió no le trajere. Juan 6, 44 al 47. Así que capta bien, lee bien tu lección por eso. Hay muchos que no leen la lección, no se detienen, no la analizan y solamente repiten como loritos el sábado. Hay que tener cuidado.
La teología desde abajo de las profundidades comienza con la argumentación humana para determinar y examinar la existencia y la naturaleza de Dios. Trata de encontrar a Dios dentro de sí, sigue sus sentimientos e impresiones de lo que es Dios, pero no sigue el testimonio de la palabra de Dios profética para comprender quién es Dios. Así la teología desde abajo conduce a las personas inevitablemente por mal camino, como lo ha hecho en el pasado y lo hará en el futuro por seguir las filosofías y sentimientos humanos. Muchos cuentan a otros lo que sienten por Jesús, pero no lo que la palabra testifica de Jesús. Creen en un Jesús como se lo imaginan y le llaman a eso conectar con Jesús o relacionarse con Él, pero no es como la Biblia lo presenta. Cuando descubren al Cristo de la Biblia, lo rechazan, tan igual que lo hicieron los dirigentes hipócritas de su tiempo. Dura es tu palabra, nadie la puede oír. Ten cuidado. Muchos dicen, conecta con Jesús, hay que conectar con Jesús. Y piensan que conectar con Jesús es conectarse en sentimientos. No tiene nada que ver. Conectarse con Jesús ni siquiera es solo con la oración. Así que debemos de tener cuidado porque la oración no toma el lugar del deber. Así que conectarse con Jesús significa estudia la Biblia, estudia las profecías de Daniel y Apocalipsis, porque eso es el adventismo para este tiempo. Conecta con Jesús, es decir, lee Daniel y Apocalipsis, entiende primero esas profecías. Cuando entiendas Daniel y Apocalipsis, estás conectándote con Jesús, estás relacionándote con Jesús, porque sabes lo que está haciendo. Seguimos avanzando. Ya está explicado todo eso. Viernes 27 de diciembre para estudiar y meditar. La perspectiva de Dios es muy diferente de la humana. Dios comparte su perspectiva con nosotros a través de su palabra, la Biblia, y del poder del Espíritu Santo. Debemos decidir si queremos andar en la oscuridad o aceptar la luz de Jesucristo revelada en la palabra. Muy bien, con esto hemos llegado al final de la lección de este trimestre y hemos llegado a entender que el apóstol Juan nos ha empujado a la necesidad del estudio de la palabra, a vivir de la palabra, porque es el verbo de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a pedirle a Jesús que Él nos ayude para que estas palabras queden grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón y sean el motor que impulse nuestras acciones. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras benditas que nos has dado en el día de hoy. Te rogamos que nos ayudes a atesorarlas en nuestra mente y corazón y a ponerlas por obra en nuestras vidas, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un hermoso tema en la lección de la escuela sabática. No te olvides, estamos a través de las redes sociales, estamos a través de YouTube, estamos a través de Instagram, X, para que puedas compartir la verdad con todos tus amigos y conocidos. Dale like a la página. Dios te bendiga y que pases un feliz y hermoso sábado. Amén.